en nombre de Stock Colombia y en nombre de la comunidad que nos ha ido acompañando a lo largo de este tiempo, los invitamos a compartir una presentación que para nosotros es parte de nuestro ADN, que es el de construir a conciencia. Yo pienso que esta tecnología de panelización, digamos que es un gran ejemplo. Nos está acompañando una compañía costarricense, Fase Urbana, que es uno de los miembros de nuestro programa de Stop Panel Technology desde hace 2 años. Digamos que ellos han sido innovadores, han entendido cómo funciona la tecnología y la están aplicando actualmente, no en Europa ni en Estados Unidos, sino aquí cerquita, aquí muy pegado a nuestro país y a Panamá. Esta presentación surge de una inquietud que se le hizo a Juan Pablo Montealegre cuando estuvimos en la pandemia encerrados y en una de esas conversaciones le dije, tienes que ayudarnos con una presentación y muy amablemente nos van a acompañar de Fase Urbana Juan Pablo Montalegre, que ese día nos dijo que sí, y Carlos Salazar, funcionarios los dos de Fase Urbana. Juan Pablo es ingeniero civil, 20 años de experiencia. Carlos es arquitecto, también con 20 años de experiencia. Digamos que han tenido una hoja de vida muy especial. Juan Pablo trabajó en Holcim, luego está desde el año 2016 en Bilco, que fue inicialmente los inquietos en el tema de la panelización, y a partir de este año es el gerente general de Fase Urbana y hoy es miembro Fase Urbana de nuestro panel, de nuestro programa de Stop Panel Technology. Carlos Salazar, pues igual también tiene gran experiencia desde Bilco, desde el año 2013, y actualmente es el gerente de proyectos y es el que ha tenido que sufrir y aprender con esta tecnología, pero yo creo que ha sido una muy buena experiencia. Entonces, pues aprovechando esta generosidad de parte de ustedes y en nombre de esto y para nuestra comunidad esto, digamos que le damos la bienvenida a Juan Pablo y a Carlos. Esta será nuestro cierre de capacitaciones y de testimonios de lo que hemos venido haciendo en el año y que no, muy amablemente muchos de los que están acá nos han acompañado desde que iniciamos esta tarea de capacitaciones en línea, remotas, virtuales, como lo quieran llamar. Entonces, la recomendación es esta, como les digo, esta presentación va a quedar grabada, está en este momento en Facebook Live, la tenemos aquí en Teams. Y pues no siendo más para no alargarme mucho, porque yo creo que el tema es bastante nutritivo y lo más importante es que es experiencial, entonces es un testimonio y ustedes van a ver las ventajas y por qué este es un claro ejemplo de nuestro lema de construir a conciencia. Juan Pablo, Carlos, el auditorio de ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y adelante que tenemos mucho que aprender esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Un saludo, agradecerle a Stowe por considerarnos y por todo el apoyo también que hemos recibido en estos años. Un gusto para nosotros poder presentarles el día de hoy este camino que hemos recorrido con Stowe Panel, que la verdad veíamos algo largo hace 2, 3 años cuando empezamos a oír la idea de panelizar y la parte del Stowe Panel. Y gracias a Dios y al esfuerzo y al apoyo también de ustedes, podemos decir que el día de hoy esto es una realidad. Esperamos poder compartirles la experiencia, la presentación, la vamos a realizar entre Carlos y mi persona. Inicialmente la dividimos en dos partes, una parte a nivel del concepto general de lo que es el Stowe Panel y la segunda parte en un proyecto que estamos terminando en este momento. Espero que sea enriquecedor para todos y agradecerles también por este espacio y muy honrados de poder hacer el cierre de estas capacitaciones de esto. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver.
Nada más me confirman que estemos viendo la presentación. Estoy en una primera que dice fase urbana. Si me hacen el favor. Ahorita apareció y volvió a desaparecer, Juan Pablo. Sí. Okay. Ahí la estamos viendo. Ahora sí. Sí. Está perfecto, Juan Pablo. Perfecto. Bueno, fase urbana, estamos ubicados aquí en Costa Rica, en San José, Costa Rica. Nos hemos querido especializar en la parte de fachadas. Hemos tenido la experiencia de trabajar en empresas constructoras, en empresas industriales del sector, y hemos sufrido con lo que son acabados, impermeabilizaciones, filtraciones de agua en fachadas, y encontramos en Stow soluciones para las fachadas, tanto en sistemas Stow 10 como el Stow Panel, que es la presentación que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, primero, ¿por qué Stow Panel o por qué panelizar o cuándo podemos panelizar? Bueno, la panelización tiene varias ventajas o múltiples ventajas. Primero, es un proceso de manufactura, no de construcción. Estamos en una fábrica donde el control de calidad es superior. Producimos al nivel de una mesa. Es diferente producir un panel que a nivel de una mesa, a la altura de la cintura. Ese panel se puede instalar en un edificio a 60 metros de altura, a 30 metros de altura. La supervisión, la calidad es totalmente distinta. Entonces, el proceso de manufactura nos permite tener una calidad superior. También el Stow Panel disminuye el peso de la estructura y, si se puede considerar desde el diseño, trae ventajas en lo que es el cálculo de los pesos muertos y de todo el peso muerto de una estructura, y así optimizar lo que son fundaciones, por ejemplo. A nivel de sitio, disminuye el requerimiento de los andamios. Ya el Stow Panel viene totalmente acabado, por lo que no es necesario tener andamios a todo alrededor del edificio para poder proceder con los acabados. Disminuye la mano de obra. Tal vez cuando ingresamos nosotros a Stow Panel hace 2 años, no veíamos la pandemia, y vimos la gran ventaja que el Stow Panel permitió en este proyecto, ya que se redujo la mano de obra de 60 a 70 personas que normalmente trabajan en una fachada a 6 personas. Entonces, el distanciamiento que hay que tener en las obras se facilita más, obras provisionales. ¿Por qué? Porque ocupamos menos mano de obra en la construcción. Igual, bueno, si no está la pandemia, esto también incide en lo que son las instalaciones provisionales, necesidad de comedores, bodegas, etc. Mejora la seguridad ocupacional, ya que los trabajos en una planta tienen menos riesgos que los trabajos en sitio, y sobre todo al trabajar en fachadas disminuimos lo que es el riesgo de trabajos en altura. Aplicamos prácticas Lean o conceptos de Lean Construction, donde disminuimos desperdicios, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, las inspecciones de calidad y el control de calidad son más efectivas. Se reduce el tiempo de ejecución en obra. Nosotros podemos, y lo vamos a ver en la presentación de Carlos, iniciamos a construir las fachadas cuando el edificio iba por el segundo nivel, y montamos la fachada en 15 días, cuando normalmente esa fachada pudo haber durado dentro del cronograma de trabajo 3 meses, por ejemplo. Entonces se disminuye lo que es el tiempo en obra, con sus beneficios de costos indirectos. Igual tenemos mockups de planta que se pueden comparar para ver los acabados y demás. Cuidamos más la impermeabilización. Es lo mismo, al tener un trabajo en planta donde tenemos un control de calidad prácticamente, que lo podemos hacer a la altura de la cintura, todo lo que es el sistema de impermeabilización, podemos cuidar más los detalles, muy diferente a hacer un detalle de impermeabilización de una esquina a 30, 40, 50 metros de altura. Y controlamos los procesos. Entonces, si vamos hablando un poquito de cada uno, a nivel del proceso de manufactura,
Obviamente podemos estandarizar para prefabricar los paneles con un estricto control de calidad, donde incluimos las barreras de aire y agua dentro de la producción. En la calidad es importante también que podemos obtener, bueno, igual que en el Stow 10, podemos obtener cualquier figura, sisas, cornisas, entrecalles también, que se llaman a las sisas en algunos lugares. Pero no es lo mismo estar en unos andamios a cierta altura que producirlos en la planta. Entonces eso nos facilita también temas, por ejemplo, arquitectónicos, que podemos darle a los paneles. Bueno, los andamios, aquí se ve claramente el proyecto de la derecha, es el proyecto que estamos terminando de ejecutar aquí en el país. El proyecto de la izquierda es otro proyecto que estamos también involucrados, donde vemos la diferencia entre lo que son el uso de andamios para poder acabar una fachada con respecto a panelizar. La reducción del peso, para tener una idea, con el Stow panel prácticamente, si lo comparamos con una estructura de prefabricado de concreto, puede pesar 10 veces menos. Podemos estar hablando de 35 a 40 kilos por metro cuadrado un Stow panel. Inclusive hasta menos, dependiendo del tipo de acabado que se tenga. Eso optimiza el peso de la estructura y por ende también, si se considera, puede optimizar todo lo que son la estructura principal y las fundaciones. A nivel de mano de obra, como les comenté antes, requerimos en sitio para hacer el montaje de 6 a 8 trabajadores. En este proyecto que les vamos a comentar, se hubieran requerido 60 trabajadores a 70 trabajadores para la construcción de la fachada. Estadísticamente, ensamblar paneles prefabricados es 15 veces más seguro que construirla con el sistema tradicional, ya que los trabajos en altura se eliminan prácticamente, que son los trabajos más riesgosos en una obra de construcción. A nivel de inspecciones, cumplir las especificaciones y requerimientos en un ambiente y clima controlado. Tuvimos la experiencia en esta instalación, por ejemplo, de los 2 huracanes que afectaron la región centroamericana en el mes de octubre. En ese lapso hubiera sido imposible hacer acabados en un proyecto. Eso no detiene una panelización en una planta donde tenemos un ambiente controlado, por ejemplo. La reducción del tiempo de obra, como les comenté antes, en el caso específico de este proyecto, esta fachada pudo haber durado, no sé, unos 3 meses más de lo que se está durando en realidad. La efectividad del sistema de impermeabilización, podemos cuidar todos los detalles de esquinas, juntas, uniones entre láminas, etcétera, a una altura que es a la cintura, y podemos tener un mejor control de calidad. A nivel de los desperdicios, obviamente al hacerlo en una planta, modulamos todo lo que son las láminas, todo lo que es el EPS, y pedimos a la medida también, al hacer el Stow panel, pedimos todo a la medida, elementos metálicos, y así podemos reducir lo que son los desperdicios. El aseguramiento de la calidad con un sistema estandarizado, donde evitamos invenciones ya que trabajamos con detalles estandarizados. Y bueno, cuando tenemos un proyecto, ¿cómo sabemos si podemos, ya sabiendo las ventajas de panelizarlo, y puede ser que digamos, bueno, vamos a panelizar todo? Bueno, no todos los proyectos se pueden panelizar. Entonces, ¿dónde sí se puede panelizar? Es importante que el sistema Stow panel está conceptualizado para aplicaciones típicas de muro cortina, no lo que conocemos aquí en el país como muro tapón, por ejemplo, o sistemas de losa a losa. El sistema Stow panel es para un sistema de muro cortina. Se puede aplicar también sustituyendo paneles de cerramiento de concreto premezclado con las mejoras y optimización de peso que eso involucra. Donde tenemos paneles de tamaño y de forma redundante, eso es algo muy enriquecedor, y ahí es donde el prefabricado también tiene muchas ventajas, donde algo es muy repetitivo también. Las edificaciones sí deben ser de media y gran altura, de lo
lo que hemos visto, no tiene lógica por el momento panelizar estructuras de un nivel, pero sí edificaciones de media y gran altura tienen muchas ventajas. Consideraciones climáticas también, al trabajar en planta, como les comentaba antes, podemos seguir avanzando en la obra y no nos detiene la parte del clima. Si hubieran tiempos de ejecución muy cortos y sumamente retadores, podemos iniciar la producción de los paneles desde el inicio del proyecto, desde las fundaciones, ¿verdad? Y podemos ayudar a reducir el tiempo y el plazo de la obra. También si hay una zona de construcción donde hay limitantes en zonas de carga y descarga de las obras, donde hay muy poco espacio, puede ser una opción a analizar. Y donde hay baja disponibilidad de mano de obra también es una opción a analizar, por ejemplo, no sé, en zonas también costeras. Y bueno, aquí en el país que puede ser que la mano de obra sea más escasa, es una de las posibilidades. Como les comentaba, esta es una figura donde se muestra que es un muro cortina, perdón, que es un muro cortina, es un muro que va fuera de la estructura. Como vemos aquí está la losa, tenemos un anclaje fijo, normalmente en la parte superior del panel se los producimos de forma vertical y tenemos anclajes móviles en las otras losas. Esto depende de la revisión del diseño, pero eso es algo típico, un detalle típico de que se tiene. Bueno, como les comentaba, bueno, paneles redundantes en tamaño y forma, normalmente se puede utilizar de los segundos niveles y superiores. A algunos arquitectos les gusta que el primer nivel puedan tocar y que sientan algún material en específico, como podemos, qué sé yo, ladrillo, por ejemplo, hablemos de ladrillo que estamos analizando proyecto. Y podemos hacer los paneles del segundo nivel y superiores con acabado stow de ladrillo. Entonces eso es algo muy típico también que se puede trabajar. Al tener nosotros los cronogramas de trabajo comprimidos y rotadores, aquí vemos, por ejemplo, nosotros la planta, vamos produciendo y almacenando los paneles y luego nada más podemos despachar sin ningún problema cuando ya estemos listos para construir. Los paneles, es importante comentarles que uno de los temas a analizar, bueno, el limitante en obra para sitios de carga y descarga también, y también para tránsito, es importante hacer un análisis logístico para poder determinar si los paneles se pueden transportar de forma vertical o horizontal. Aquí, por ejemplo, se muestra en la imagen izquierda paneles en configuración vertical, pero también pueden ser paneles de forma horizontal. Eso va a depender también de limitantes que se puedan tener en el trayecto, por ejemplo, si hay peajes o elementos o el acceso a la obra que pueda restringir algunos tamaños de los paneles, es algo importante a considerar. No todo lo podemos panelizar. ¿Dónde no podemos panelizar? Bueno, como les comentaba antes, sistemas muro-tapón o de losa a losa, eso no lo podemos panelizar. Donde no hay mucha redundancia, eso no se deberá panelizar. Diseños típicos de un nivel, ahí no es algo competitivo de lo que hemos visto, a no ser que haya alguna otra circunstancia, las que vimos antes, que sí valga la pena panelizar, pero normalmente en sistemas típicos de un nivel no. Y si el acceso es limitado para el envío, si no podemos entrar con alguna carreta con los paneles, tampoco sería algo viable. ¿Qué es el stow panel? Bueno, el stow panel básicamente son paneles prefabricados livianos, compuestos de una estructura metálica, a la cual la formamos con una lámina, que puede ser dense glass, Securrock, o similar. A esto ya le aplicamos todo el sistema StowGuard de impermeabilización, luego Turbo Stick, luego ponemos un EPS de alta densidad y a esto le aplicamos la malla, el Primer Adhesive o el Base Coat y lo que son los acabados. El panel va totalmente acabado,
del lado externo. Del lado interno van a ver la estructura, porque ahí es donde ocupamos anclarlo a las losas. Este es un pequeño video. Esto es para finalizar lo que es el sistema Stove Panel, antes de darle la palabra a Carlos, que trata de mostrarles de forma esquemática cómo es el sistema. Entonces llevamos en carretas lo que son los paneles. El panel va totalmente acabado del lado externo, del lado interno van a ver la estructura metálica. Se van colocando, en este caso es una configuración de paneles verticales. Tienen uniones entre panel y panel, que normalmente son móviles, que permiten movimiento entre los paneles, y anclajes fijos normalmente en la losa superior. Y tenemos anclajes móviles, en este caso en la losa intermedia, que básicamente permite el movimiento del panel en 2 direcciones, no en las 3 direcciones. Luego se hace un sellado entre las juntas, que Carlos les va a hablar más adelante. Igual que con el Stove Term, podemos aplicar múltiples acabados en un mismo panel o en una misma instalación, eso no hay ningún inconveniente. Y normalmente en una obra, si es una obra de gran altura, sí recomendamos de estar unos 3 niveles por debajo, de 3 a 4 niveles por debajo de la obra gris. Déjenme pasar aquí. Entonces, bueno, enseguida va a ser mi compañero Carlos a presentarles ya más de la experiencia real del proyecto. Carlos. Si quieres, dejas de proyectar vos y proyecto yo, o seguís. Sí, lo sigo proyectando y te la voy pasando. Ok. En ese video se veía tan fácil el izaje. y ya que esto se trata de conversar un poco de experiencias, vieran qué experiencia más interesante es alzar una estructura tan grande en el sitio, con una grúa de un extremo, cómo cruje la estructura y cómo se dobla el panel. No se levanta así tan rectito como se ve en el video, pero sí es rapidísimo cerrar una fachada con esto. Bueno, les voy a enseñar qué hacemos nosotros antes de panelizar y cómo fue nuestro proceso. Juan Pablo lo habló en un principio. Antes de empezar la parte de producción, es importante revisar cuáles van a ser las restricciones del proyecto, ¿verdad? Entonces hay que revisar el sistema constructivo que ellos tienen, ¿verdad? Si es un edificio metálico, si es un edificio de concreto, posttensado, pretensado, etcétera. Revisamos con los arquitectos muy bien los acabados que ellos quieren y toda la distribución o geometría que quieran lograr con el proyecto. En algún momento hablamos de que hacemos mock-ups o maquetas. En el caso de este proyecto en particular, que les enseñamos fotos y más adelante también les vamos a enseñar, hicimos una maqueta o un panel completo de 11 metros 40 por 4 metros 18, para que el cliente lo viera totalmente en su estructura, la lámina, la impermeabilización y todos los acabados. Y en esa foto que ustedes ven en la lámina, se ve cómo modelamos. Ahí no hay un panel, lo que hicimos fue poner unas estructuras metálicas en una carreta y nos aseguramos de poder pasar por el peaje que teníamos que pasar para llegar al proyecto. Ya con eso estábamos tranquilos y pudimos modular el proyecto tal y como lo quería el arquitecto, en su largo y ancho. Dale, Juan. Otras actividades que vamos haciendo antes de empezar todo el proyecto es definir la orientación de los paneles. Si el arquitecto quiere la modulación con los paneles en vertical o horizontal, y eso no solo depende de lo que quiera el arquitecto, sino también, como lo veíamos, de las limitaciones que tengamos para llegar hasta un proyecto. La orientación de los paneles, la secuencia de producción, también es muy importante que la tengamos clara desde un principio. Y esa secuencia de producción es la que nos va a llevar a toda la secuencia de instalación de paneles. La aprobación de las muestras de acabados y las tolerancias, esto es muy importante hablarlo con los arquitectos, ¿verdad? Que tengan claro
o alinear expectativas de qué es el acabado que podemos lograr en el panel, que yo creo y les puedo garantizar que es mejor el acabado en un panel, en una planta de producción, que en un edificio, hacerlo en el sitio, en un edificio. Y también las tolerancias, porque aunque trabajamos como una planta de manufactura, tenemos espesores de acabado, diferencias en estructura, y todas las partes deben tener claras cuáles son esas tolerancias máximas que va a tener el sistema. Sometemos a aprobación, a revisión y aprobación la modulación final de los paneles y generamos unos planos de taller ya para comenzar nosotros la producción. Hay algunos aspectos muy importantes a considerar. Por ejemplo, en esa imagen ustedes ven que hay una línea diagonal que cruza los paneles. En ese caso en particular esa zona entre esos dos edificios va techada con una estructura metálica y una cubierta de policarbonato. Entonces, el elemento de hojalatería que iba a cubrir entre el panel y la cubierta, ocupaban anclarlo a nuestra pared y no lo podían anclar sobre el IF o sobre el EPS que va a tener el acabado y perforarlo, sino que más bien lo que hicimos fue desde antes definir con arquitectura la cubierta, la inclinación, y ahí cortamos, interrumpimos los IFES o el EPS y el acabado y pusimos una hojalatería para que pudieran grapar la hojalatería que ellos van a dejar en la cubierta. También tenemos que ver temas de rotulación, eso es muy importante. Estos paneles, ustedes creo que lo saben, están acabados sobre estereofón y no podemos estarlo perforando y comprometiendo la impermeabilización del panel. Entonces, si va a haber rotulación, es muy importante que se defina antes para dejar todas las previstas de anclaje, las previstas eléctricas y demás. Si hay ductos o tuberías que pasan los paneles, también lo definimos antes para en planta darle el tratamiento adecuado y que todo quede al milímetro, nada más de llegar a instalarlo. La planta en este caso lo hicimos en una planta, una bodega que tiene alrededor de 1.500 metros cuadrados. Eso era la parte interna. Afuera tenemos un patio de más o menos 800 metros cuadrados para ir apilando los paneles. En esa planta tenemos 5 pasos. El primer paso, que es lo que se ve en las fotos, es la estructura. Aquí es donde nosotros pedimos la estructura como ya tenemos planos de taller, lo pedimos cortado a la medida y comenzamos pues a unir todas las partes con tornillos y con soldadura. En ese banco, haciendo cada panel debemos durar un día. Para pasar al siguiente paso, que es la estación número 2, que es donde pegamos la lámina y la impermeabilización, los que reciben el panel verifican todas las medidas. Verifican el largo, el ancho, las dimensiones de los buques y cualquier otro elemento de estructura previo a recibirlo. Una vez que están satisfechos con todas las medidas y se cumple lo que dice el plano, también algo muy importante, en esa primera estación es donde se dejan todos los puntos de izaje del panel y todos los puntos de fijación o los ojos chinos, metálicos, todo lo que necesitemos para mover el panel y para anclarlo, se hace en esa estación. Entonces también ellos deben verificar que se cumplan con todos esos puntos de izaje y demás. Y ya luego lo reciben, empiezan a pegar la lámina. En este caso son láminas de dense glass de 5 octavos. Y en esta misma estación es donde empezamos a hacer toda la impermeabilización del panel. Aquí aplicamos el Stow Gold Coat con todas sus cintas o sus fabrics para impermeabilizar entre láminas y todos los buques y perímetros del panel. En esta estación se dura aproximadamente otro día. Esta es un poquito más corta, entre medio día y un día ya sale un panel. Y pasamos a la estación número 3. Esta, como se ve en la foto de la derecha, es un lugar cerrado. Lo tenemos cerrado con plásticos o con sarán.
es la zona donde vamos a pegar el EPS y vamos a hacer todos los cortes de las sisas o las entrecalles, los volúmenes o cornisas o banquinas y todo lo que pidió el arquitecto. Eso lo hacemos con cuchillo caliente. Y aquí mismo es donde vamos a nivelar el estereofón. Ese estereofón, cuando nosotros lo pegamos en placas de 1.22 por 61 centímetros, en las esquinas queda levantado, es un poco irregular, entonces tenemos que hacer un raspado y dejar esa superficie totalmente plana. En ese raspado, la perla vuela, la perla del EPS, y por eso ustedes ven que hay cortinas, porque ahí vamos conteniendo todo. Tenemos aspiradoras y vamos de forma responsable recogiendo todos los desechos. Esa estación, bueno, hay otro detalle muy importante, los paneles tienen drenajes. Justo entre la lámina y la impermeabilización y donde está el EPS se produce condensación. Y esa condensación corre a lo largo del panel y en la parte inferior sale por unas mangueritas que creo que en la segunda foto lo pueden apreciar. Entonces lo que hacemos es básicamente un canal largo impermeabilizado que recoge las aguas y luego por las mangueras va a salir el agua de la condensación. Esas mangueritas ahí se ven largas, pero luego ya cuando se le da el acabado se cortan y quedan a ras de la estructura. Perdón, del acabado. La cuarta estación es malla y base coat. Aquí es donde ya, una vez que esté toda la parte de estereofón nivelada y se verifican todas las dimensiones de sisas, entre calles, etcétera, pasamos a esta estación. Esta estación lo que hacen es poner la malla y el base coat. Ahora, en este caso particular, los paneles iban de un segundo nivel para arriba. Entonces poníamos un stove mesh normal y le aplicábamos el base coat o el primer adhesive de stove. Si estos paneles fueran a ponerse en un primer nivel, van a estar más expuestos a impactos, entonces aquí es donde instalaríamos diferentes tipos de láminas según el requerimiento, pero eso para evitar que la gente cuando se apoya o cuando los golpea los dañe. Entonces, pero eso sería en esta misma estación. Esta estación es un poco más lenta en el proceso. Todos los primeros 3 pasos que vieron los hacemos en un día. Aquí por tiempos de secado el panel tarda 2 días. Hay que poner la malla y una primera mano de base coat, dejarlo que seque 24 horas, poner una segunda mano de base coat y afinarla con lija. Ya una vez que está el panel seco, pasamos a la siguiente estación, que es la quinta estación, la última, que es ya donde aplicamos el acabado. Aquí pues siempre ponemos el imprimante o el primer de cada uno de los productos o acabados a aplicar y comenzamos a aplicar el acabado. Este proyecto en particular tenía un acabado con stove lead, que es como un estuco. Es un acabado sencillo. Y en esta estación duramos un día. Quiere decir que el primer panel durábamos 6 días en producirlo y luego todos los días iba a salir un panel. Ya la última estación es sacar el panel de la planta de producción y colocarlo en ese patio abierto que ustedes ven. Ahí vamos, nosotros ya para irlos apilando tenemos un diseño de ese patio, de cómo van a ir acomodadas todas las cargas. Eso es importante porque hay paneles más grandes, más largos, más cortos, más anchos, más angostos, y eso tenemos que irlo jugando con esa geometría para conformar las cargas, como las ven en ese camión. Entonces, hay un diseño de patio, hay un diseño de cargas y hay un diseño, bueno, perdón, hay un diseño de fabricación, un diseño de patio, un diseño de cargas y un diseño de instalación. Bueno, ahora sigue la parte de instalación. Actividades a considerar antes de iniciar la instalación. En el edificio, durante el proceso de producción de paneles, ya vamos dejando elementos de anclaje para esos paneles embebidos en la losa. Y días previos a la instalación, mandamos un equipo de trabajo allá a instalar todas las
las platinas o las pletinas o todos los demás elementos que vamos a necesitar para fijar el panel. Ellos mismos van a revisar todas las dimensiones, que las fachadas tengan, ¿verdad? La obra gris, tienen que revisar las dimensiones de donde vamos a colocar los paneles, que estén cumpliendo con paneles, perdón, con planos, los plomos de la estructura. Pampa, se te está metiendo interferencia. Claro, muy bien. Es importante revisar los plomos de la estructura para estar seguros que... Ahí se te salió la... Ah, es que ocupabas hacer eso, sí. Continúo. No, échamelo una para atrás, por favor. Revisar los plomos, validar los horarios. Esto es muy importante. Este proyecto en particular lo estábamos haciendo en un centro comercial. En realidad es un centro de uso mixto. Entonces hay residencias, hay comercio y hay oficinas. Entonces teníamos un horario específico para entrar con los paneles a las 6 de la mañana. Y era el único horario que nos permitían. Entonces teníamos que tener 2 carretas de forma permanente en el proyecto. Entonces todos los días tenemos que hacer una logística para cargar los paneles a eso de las 4 de la mañana en la planta, que salieran a las 5 y llegaran al proyecto a las 6. Bueno, revisamos equipos, revisamos herramientas, planos y programa de trabajo. Bueno, aquí hay algunas imágenes donde hacemos, bueno, ahí se veía la obra gris y nosotros teníamos que ir a verificar el largo de esa fachada y los plomos de esa fachada. Dale. Aquí se puede ver, bueno, en la foto del centro ven unas placas metálicas que están embebidas en el concreto. Eso es lo que el contratista general nos va dejando en el proyecto, ya listas durante el proceso de obra gris. Y nosotros después llegamos a soldar esas placas corridas que ustedes ven a la derecha. Entonces ya con eso lográbamos tener una superficie a todo lo largo del borde de la losa, donde nada más arrimábamos el panel e íbamos soldando el panel a cada stud. O sea, con una platina íbamos soldando a esa platina larga que está en el piso y al stud de cada panel. Bueno, como les decía, la recepción de cargas era tempranito en la mañana, a las 6 de la mañana estaban entrando los camiones y a partir de las 6:15, 6:30 ya empezábamos a levantar paneles. Esa foto del centro, el día estaba muy lindo, pero la verdad es que tuvimos días con 2 huracanes y fue un poco complicado en algunos momentos, pero ya ahí empezábamos a hacer el lizaje. Como ven, utilizamos la grúa torre del proyecto. En este caso no tuvimos que llevar una grúa de banco. Con la misma grúa del proyecto y alzábamos los paneles desde un extremo, como se ve en la foto del centro, y de ahí viajaba el panel hasta el punto de instalación en la fachada, como se ve a la derecha. ¿Este es video? No. Ah, sí. Aquí se ve un video a velocidad acelerada. Ese movimiento que ustedes vieron desde que empezamos veamos, desde que comenzamos a ponerle las cadenas y lo comenzamos a izar y llega al proyecto, al edificio, debe tomar unos 7 minutos tal vez. Y ya una vez que el panel llega y se queda ahí, comenzamos a darle nivel y a darle plomo, asegurarnos que queden las separaciones de 3/4 de pulgada entre panel y panel, de tanto de forma horizontal como vertical. Y comenzamos a soldar. Tenemos que soldar el 30% de las fijaciones antes de soltar la grúa. Entonces, ya con la experiencia de los días, lográbamos hacer ese movimiento en más o menos 35, 40 minutos por cada panel. Hubo días que pudimos instalar 7, 8 paneles por día. Eso quiere decir que eran más o menos 300 metros cuadrados de fachada terminada diarios. Es un número
importante e impresionante lograr terminar fachada tan rápido. Dale, Juan, para la siguiente. Una vez que ya tenemos todos los paneles instalados, viene la fase en que seguimos con los soldadores en el proyecto, resoldando y terminando de colocar todos los anclajes. Como les decía, para soltar la grúa yo tengo que tener el 30% de los anclajes puestos, y luego venimos poniendo todos los demás y asegurándonos, revisando soldaduras y resoldando lo que tengamos que resoldar. Este anclaje en particular que ustedes ven es lo que Juan Pablo les comentaba, esos son los anclajes móviles. Los paneles tienen un anclaje fijo en la parte superior, o sea, en la losa más alta en la que esté apoyado el panel, y en las demás tiene estos anclajes móviles que permiten, si la losa por alguna razón se relaja o por un sismo se mueve para arriba o para abajo, para un lado o para el otro, esos pines permiten que el panel o la losa se mueva libremente y no afecte el acabado de la fachada. Luego de tener los paneles ya resoldados, tenemos que colocar un sello cortafuego, ¿verdad? Esto es por temas de NFPA y ruido. Ponemos lana mineral de roca, eso que ustedes ven ahí metido es una lana que la metemos a presión. El espacio que tenemos que llenar entre la pared interna de la lámina del panel y el borde de losa son más o menos 6 pulgadas. Y el espesor de esa lana son 4 pulgadas. Arriba de esa lana colocamos un sello cortafuego y soundproof, o sea, que mejora la acústica. Entonces, con eso aseguramos que no haya transmisión de ruido de un piso a otro, y en caso de un incendio, pues hay un elemento que, al igual que la losa de concreto, va a retardar el fuego y no va a pasar de piso a piso. Y otro de los elementos que tenemos que hacer es sellar todas las juntas entre paneles. Esos paneles tienen juntas horizontales y verticales. Para ambos casos utilizamos un sello de la casa Dow Corning, Dow Seal 790. Y es un doble sello. Colocamos un backer rod, un sello estructural, otro backer rod y otro sello. Esos sellos tienen una garantía de 10 años y en este caso es un doble sello. Entonces ahí nos reaseguramos que no haya ingreso de agua. Algunas consideraciones en la negociación. Vamos a ver, el stove panel, si lo comparamos con una pared convencional, es un sistema más costoso, lógicamente, tiene más elementos, va a ser más costoso, pero hay algunas estrategias que usamos nosotros, y es pensar en que no van a usar andamios en el proyecto. Realmente se van a ahorrar todo el andamiaje de cerrar el proyecto para darle acabado. Les pedimos que descuenten el contrato de la pintura de acabados porque nuestro panel ya va terminado. Algo muy importante es que tienen un ahorro en concreto. ¿Y esto por qué? Porque nuestro panel es un muro cortina. Entonces, tal vez el proyecto estaba diseñado con una fachada que iba de losa a losa, y nuestro panel, al ser muro cortina, para que quede en la misma línea en la que estaba diseñada la pared originalmente, van a tener que acortar la losa del concreto, ¿verdad? El largo de la losa. Entonces hay un ahorro en concreto, o más bien puede ser un adicional en metros cuadrados ¿verdad? Metros cuadrados vendibles. Entonces también de alguna u otra forma tiene un beneficio para el desarrollador. Hay un ahorro en supervisión para el contratista general. No tiene que designar un ingeniero residente o un maestro de obras para hacer la supervisión de todos los acabados de esa fachada. Nosotros lo hacemos en planta. Todos los servicios complementarios que van a requerir en campo para toda la mano de obra, baños, espacios de comedor,
bodegas. Bueno, ahora con el COVID todavía más complicado porque hay piletas, hay espacios de comedor con distanciamiento, con separaciones físicas. Todo eso tiene un impacto importante en los costos y que eso no lo van a tener que asumir con el Stow Panel. El beneficio financiero que representa para un desarrollador lograr acortar el plazo de su proyecto. Como lo decía Juan Pablo, una fachada normal puede tomar de 3 a 5 meses. Un Stow Panel puede tomar un mes o menos. Eso sin duda va a tener el proyecto va a tener un avance rápido y un desembolso por parte del banco si está financiándose o mejorar su plazo de entrega. Luego el ahorro energético que implica un panel con IFES, como el Stow Panel, un panel con aislamiento térmico. Un edificio como el que o el que estamos terminando, puede tener un ahorro entre un 30 y un 40% de su factura para enfriamiento del edificio. En este caso son consultorios médicos, y ustedes saben que los médicos trabajan full aire acondicionado. Ese edificio va a ser mucho más eficiente energéticamente. Luego, valorar la mejor acústica, ¿verdad? Y el confort térmico de ese espacio y los costos de mantenimiento y servicio postventa. Esto, Juan Pablo en algún momento lo habló al inicio. Nosotros construimos muchos años y llegamos a todos estos sistemas de Stow, a los productos de Stow y a este sistema de Stow Panel, buscando solución a los problemas diarios que teníamos en la constructora, de filtraciones por fachada, de temas de uniones entre distintos materiales, paredes livianas, paredes de concreto, y que realmente se convierte en un dolor de cabeza en el servicio postventa o postentrega. Y eso con los paneles, pues todos los paneles son muy fabricados, impermeabilizados, y los sellos perimetrales son probados. Así que esos sellos también son de alta calidad y van a tener un mantenimiento muy, muy sencillo o muy prolongado va a ser bueno, algunos videos. Ok, este es el montaje del edificio que estamos en este momento terminando. Como les comentaba, es un edificio en San José, en un lugar que es residencia, comercio y oficinas, y también hay unos edificios de consultorios médicos. Hay 2 edificios de consultorios médicos. Este es el tercer edificio que están haciendo y el primero en utilizar Stow Panel en sus fachadas. ¿Qué pasó, Juan Pay? Fue interesante. El primer día logramos montar 2 o 3 paneles, pero ya en cuestión de 4 días estábamos montando de 7 a 8 paneles diarios. El equipo va adquiriendo expertise y realmente nos hacemos muy rápidos. Esa primera línea de paneles inferior son paneles de 4 metros 20 de ancho por 11 metros 40, y los superiores son como de 8 metros 30 por 4,20 de ancho. Esa era solo la fachada sur del edificio. Y creo que el video era solo de la fachada sur.
Bueno, ahí está el equipo de Fase Urbana. Y más bien, díganme ustedes, pregunten todo lo que quieran, por favor. Porque no he hecho más que hablar. Bueno, yo, Carlos y Juan Pablo, una presentación que realmente yo había visto todo esto era en otros videos americanos. Verlo con una experiencia como tan cerca, realmente es de esas cosas que uno como que dice, pues no estamos tan lejos y veo que ha sido una experiencia fabulosa de parte de ustedes y me imagino que su cliente final, digamos que debe estar muy satisfecho con la decisión que tomó al utilizar esta tecnología. Pero antes de que lleguen las preguntas, yo quisiera hacerles, digamos que hay dos cosas que yo sé que ustedes no lo han mostrado y no lo han dicho. Digamos que una de las cosas que me parece importante y quisiera que ustedes como que lo plantearan desde el punto de vista del testimonio es cómo todo este proceso ha ido amarrado a todo el BIM, o sea, al tema BIM. Ese me parece un punto. El segundo punto que digamos que está inmerso en todo lo que ustedes nos han contado es finalmente, ¿cuántos tipos de este proyecto es una fachada de cuántos metros cuadrados y de cuántos tipos de paneles distintos? Quisiera yo como con que ustedes nos ayudaran como para dimensionar ese tema. Y finalmente, el punto, porque cuando uno lo ve y ve con todo el detalle con el que ustedes trabajaron, porque definitivamente está todo el tema controlado en términos de control de fuego, todas las protecciones acústicas. Realmente que es impresionante lo que ustedes lograron. Esta es una pregunta desde el punto de vista estructural. ¿Qué tanto refuerzo necesita el panel para el izaje? O sea, porque me imagino que una cosa es cuando el panel está en la fachada como muro cortina, pero digamos que desde el punto de vista estructural hay alguna consideración importante para el izaje del panel. Entonces, para que ustedes es el tema BIM, el tema, digamos que la descripción del proyecto en términos de cantidad de metros cuadrados y cantidad, y el tercero, antes de que salga alguna otra pregunta, el tema de los refuerzos estructurales. Carlos y Juan Pablo. Bueno, anoté cuatro, además de los tipos. Y bueno, Carlos, si me permitís y complementás ahí. Nada más, a nivel del BIM, importantísimo, sí. Nosotros trabajamos mucho con lo que es el BIM. Bueno, Carlos está presentando en este momento, ese es el modelado del edificio, y todos los paneles se hicieron dentro del modelado. Eso es vital en un proceso de prefabricación para poder ser lo más exacto posible en cuanto a dimensiones, en cuanto a ubicaciones de previstas, en lo que Carlos les comentaba. Ahí, por ejemplo, ahí en la parte inferior ven lo del alero que Carlos les comentaba, que veíamos una línea en la parte interna para poder hacer la unión entre el panel y el alero. Eso a nivel del BIM es importantísimo. La verdad que es un apoyo tremendo el que nos da. Y con eso podemos ser muy exactos en cuanto a la producción de los paneles y las ubicaciones de todos los elementos que hay que considerar. Este proyecto tenía 62 paneles, 2.400 metros cuadrados de fachadas, aproximadamente un promedio de 35, 40 metros cuadrados de área por panel. Y importante, dentro del trazo, cuando hacemos el trazo en la obra, vamos identificando los paneles. Todos los paneles los numeramos diferente, ¿verdad? Está, digamos, el sur, entonces ponemos S1, S2, S3. El sur lleva 20 paneles, por ejemplo, entonces hay desde el S1 hasta el S20. Y los vamos identificando tanto en la planta como S1, S2, S3, S4, hasta S20. Y en el sitio, ¿verdad? Para estar corroborando que el panel que estamos ubicando es el correcto. Me atrevo a decir que tuvimos 62 tipos de paneles, porque si ven, a pesar de que eran muy parecidos, y en esto me corrige Carlos, las ventanas iban cambiando de un lado hacia el otro. Tal vez los paneles de arriba, los 10, habían 4 muy parecidos,
que son esos 4 centrales, pero había ciertas dimensiones y cosas que iban variando, que me atrevería a decir que sí, los paneles eran, digamos, en ese sentido muy distintos, pues el control de calidad era muy importante. Igual, si teníamos previsto, bueno, el tema de ventana de juntahueso, esa también es una lección aprendida, tal vez para comentarles de todo lo que salió bien y lo que no. Aquí estamos para aprender. Inicialmente nos aventuramos a hacer ese panel así como lo ven, como si fuera una E. A la hora de levantarlo a nivel estructural, que era otra pregunta, obviamente cuando está a 45 grados es el punto crítico del panel, entonces el diseño rige la parte del izaje del panel o el levantamiento del panel, donde trabajamos en este caso con studs y tracks de calibre 14 y 16, y esas aletones en E sí se podían deformar. Ahí ya después nosotros con el primer panel aprendimos y modificamos, y entonces anclamos un poquito más esos paneles para evitar la deformación. Pero sí, son cosas que hay que tener cuidado, pero sí, el diseño lo rige el izaje del panel, y en este caso, por el tamaño de los paneles, sí trabajamos con lo que eran estructuras calibre 14 y 16. Creo que con eso, Juan Camilo, te contesté los tipos, los metros cuadrados, el BIM y el refuerzo, que fue lo que anoté. No sé, Carlos, si algo omití que quieras complementar. Aquí lo que puse, estoy proyectando ahorita un plano de taller de un panel típico. Sí tenemos studs calibre 14 y tracks calibre 16, pero es importante, hay un marco perimetral del panel que está conformado por un track dentro de un stud. Entonces ahí lleva, digamos, doble estructura en todo el perímetro. Y lo mismo alrededor de las ventanas y 2 puntos intermedios o 2 columnas centrales que también van reforzadas con track y stud, lo que llamamos nosotros guapeado, uno dentro de otro. Y en esas mismas columnas es donde tenemos los puntos de izaje del panel. Entonces, con esos refuerzos en el perímetro y en esas columnas nos aseguramos de que la deflexión del panel sea de la de diseño, ¿verdad? La adecuada para que no se dañen o no sufra el acabado. En el modelo, en el 3D que les mostraba, aquí apagué todas las demás disciplinas y quedó solo obra gris y el panel, pero nosotros aquí montamos los paneles en un solo modelo con todas las disciplinas involucradas en el proyecto. Y si yo tomo una medida aquí de ventana, es la medida de planos y la medida tal y como quedó en sitio. Eso fue una muy buena experiencia. Están instalando ventanas en este momento y no hemos tenido una sola queja por dimensión de buque. Todos tenían que quedar de 1.71 por 1.71 y no fallamos ninguno. Eso es bueno. Y sí, estos paneles esquineros nos enseñaron ahí una lección de que aquí hay que estructurar todo como si fuera un solo panel completo y en sitio cortar la estructura y impermeabilizar, porque si no se deforman demasiado. Muchísimas gracias, Juan Pablo y Carlos. Digamos que queda abierto el auditorio. Si ustedes no tienen problema, Juan Pablo, por si hay alguna pregunta de nuestros invitados y copartícipes de la charla. Adelante, a la orden. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, buenas tardes. Mi nombre es el arquitecto Luis. He trabajado un poco con esto de los sistemas de Stow. Realmente está bastante interesante el Stow Panel. Y me quedan un par de dudas nada más. Sobre qué pasa en la parte interna del Stow Panel. En cuanto a la instalación de alguna lámina o otro ensamble.
Okay. O sea, colocamos el stove panel y por la parte interna, al final, ¿cuál es el acabado que ustedes dan? O el contratista general, no sé cómo es esa parte. El panel va acabado ¿verdad? Lleva lámina y todo el acabado en la cara externa, en la cara interna. Externa. Sí, en la externa. En la cara interna Correcto. lo que usted ve son todos los tracks. Ajá. ¿Verdad? Quedan, claro, son tracks que están muy bien alineados, ¿verdad? Entonces ya el contratista general lo que entra o cada quien que remodele, en este caso como son consultorios médicos, cada doctor va a remodelar su espacio, entonces lo único que tiene que hacer es pegar la lámina de gypsum de forma directa a la estructura del panel sin ningún problema. Pero al final no existe ninguna interferencia cuando ustedes han colocado, en este caso, si bien es cierto, colocamos unos tipos de anclaje. Al final ahí existe un buen espaciamiento para yo colocar la lámina y que la lámina no sea interferida por ninguno de los anclajes. Sí, le voy a mostrar el diseño de anclaje que hicimos para este proyecto. Creo que sigo presentando, ¿verdad? Sí, está bien, estamos viendo la pantalla del modelo. Vamos a ver si encuentro rápidamente el diseño de los anclajes. Creo que estaba por aquí. En este caso, lo que hicimos fue lo siguiente. A la losa de concreto, 8 pulgadas antes de llegar al borde, al final de la losa, se rebajó media pulgada. Ok. Entonces quedaron unas placas embebidas en el concreto que se ven aquí, que tienen una pata como de 15 por 15 embebida en el concreto y quedó flush con la superficie. Y luego llegamos nosotros y soldamos una platina de 1/4 de pulgada, que era la que se veía roja todo lo largo del edificio. Y luego pusimos otra platina de otro 1/4 de pulgada para poner para los diferentes anclajes del panel. Entonces, al final, esta superficie de concreto y esta superficie metálica aquí están al mismo nivel. Entonces, lo único que tienen que hacer es aquí llenar con un nivelante, con un mortero nivelante, y luego ya pegar el piso de forma normal. Y lo mismo la lámina se va a anclar a todos estos studs que tenemos en la parte interna del panel, y aquí contra esta parte ya nivelada, o con el piso, lo que tengan, o lo que vayan a poner, te pueden poner un sello acústico, un sound seal ahí a todo alrededor y no hay problema. Lástima que Sí, no lo claro, hago. porque al existir un pequeño saque, entonces quedamos a nivel, o más que todo nivelamos con el concreto para que no haya ninguna interferencia, en este caso de la platina que han colocado por debajo o para anclar el sistema como tal. Bueno, bastante interesante. La otra es, en cuestión de costo, hay mucha variación entre instalar el sistema, por decirlo, el sistema clásico y el stove panel. Sí, es parte de lo que les indicaba Carlos. Si vamos a comparar el sistema clásico con el stove panel, te va a salir más caro, 3, 4 veces más. Pero si, Claro, ya consideras los beneficios adicionales de ahorro de costos indirectos por reducción de plazo, el ahorro de tiempo de grúa, ahorro de supervisión, el ahorro de los andamios, que fue el ejercicio que en este caso hicimos en este proyecto, vas a ver que es prácticamente un número muy parecido, por no decir que igual, y cuidado si no con otros beneficios, ¿verdad? Que tal vez no habíamos contemplado al inicio como que no es algo que se va a quedar, esperemos en Dios que es esto de la pandemia, pero hay cosas también de otros beneficios que son intangibles, que es un beneficio a la hora de prefabricar. Entonces, sí es muy importante considerar las variables que Carlos comentó antes, ya en el análisis completo. Y vas a ver que es un sistema bastante competitivo. Siempre y cuando respetemos ciertas cosas que vimos antes, ¿verdad? Que no sea un edificio de un solo nivel, ahí no va a ser competitivo.
¿verdad? O algunos de los criterios que vimos anteriormente. Muchas gracias. Juan Pablo y Carlos, aquí tenemos una pregunta adicional y es, después de este proyecto, digamos que yo, como la planteo, la voy a modificar un poquito porque es, ya tienen en vista más proyectos donde van a repetir esta experiencia. Obviamente ustedes ya nos contaron lo que harían y lo que no harían. Y en una segunda etapa, ¿pensarían ustedes que poner las ventanas podría ser una opción en el panel? Bueno, sí tenemos un siguiente proyecto en la mira y es un proyecto bastante ambicioso, bastante grande y va a llevar una parte con Stow Panel y otra parte con Stow Term, ¿verdad? Con el aislamiento y el acabado construido en sitio. Y no, estamos súper motivados. Fue una gran experiencia, un gran aprendizaje, momentos de mucha tensión, pero al final el balance es muy positivo. Entonces, hemos buscado muchísimo el siguiente proyecto de Stow Panel. Lo estamos buscando en una economía maltrecha, pero positivos para este 2021. Creemos que va a ser el próximo proyecto y un proyecto grande para Stow Panel. Las ventanas, como esto es una franquicia de Stow, ¿verdad? Stow Panel, nosotros no podemos experimentar con ventanería sin la autorización de la casa matriz, pero sí sabemos y lo vimos el año pasado en Arizona, en la reunión anual de franquiciados de Stow Panel, que están trabajando muy fuerte por desarrollar un panel que ya se pueda izar con la ventana puesta. Eso lo están haciendo Stow Panel Technology con la gente de Pela, ventanas Pela. Pela o Pelas, es Pela. Y va muy bien a ese momento. Yo creo que la expectativa era tenerlo a finales de este año o a principios del otro. Pero sí ha requerido mucho tiempo encontrar una ventana que aguante esas deflexiones que sufre el panel al momento del izaje, y que no se vaya a desprender, que no se vaya a lastimar el marco. Pero vamos hacia eso. Y no sé si haya más preguntas. Yo me podía quedar preguntándoles a ustedes todo el rato que quisieran, pero pues no podemos porque de cualquier manera pues nos alargamos mucho y obviamente apreciamos mucho el tiempo de todos los que han estado. Simplemente, ¿qué tan fácil ha sido conseguir calculistas de steel frame para esta experiencia en particular? O sea, porque finalmente no es una práctica normal, y lo digo por lo que pasa en Colombia, pero que digamos que ese tema de ingeniería es bastante más complejo y digamos que hace parte de todos los predios del sistema. O sea, ¿qué tan sencillo o qué tan fácil ha sido para ustedes, digamos que complementar su equipo de trabajo con esta nueva, con nuevas adquisiciones, refiriéndome a un ingeniero estructural, a un ingeniero de paneles? O sea, no sé cómo llamarlo, Carlos. Ahí, Juan Camilo, vieras que no es difícil. La verdad que la figura de trabajo que estamos utilizando es con un partner, con un socio comercial, por así decirlo, especializado en diseño. Y Stow Panel nos apoyó bastante en el training que incluyó inclusive toda esta parte de diseño. Entonces fuimos de la mano con ellos, digamos, ellos súper apuntados con nosotros y hemos hecho un gran equipo. Entonces, en principio no es algo que tenga que detenernos, si es algo que quieren analizar y en donde se tiene todo el soporte también de Stow Panel y el conocimiento para poder desarrollarlo en el país de acuerdo a la estrategia que se defina en cada empresa. Listo, Juan Pablo, gracias. Carlos.
No, el apoyo de Stow Panel ha sido increíble y los ingenieros estructurales estuvieron allá en Jersey Panel y vieron con los calculistas de ellos todos los trucos para hacer el diseño del steel framing y nos recibieron a nosotros, a Juan Pablo y a mí y a otros miembros del equipo y nos llevaron a sitios, nos enseñaron cómo izar, cuáles son las herramientas de izaje, cuáles son las técnicas y mañas que ellos ya tienen adquiridas por tantos años para transportar la carga, para, bueno, fabricación, transporte, izaje, la verdad que son súper abiertos. También el mismo presidente, el CEO de Stow Panel, está a una llamada a distancia. Su jefe de ingeniería de Jersey Panel también está a un WhatsApp de distancia. Entonces, cada problema, cada cosa que no sabíamos qué hacer, simplemente un mensaje de voz y a los 10 minutos nos contesta. Y ese apoyo es invaluable. Y creo que eso nos llevó a tener éxito. Realmente el apoyo de ellos es increíble. Ok. Durante el proceso de producción tuvimos un problema que nos ayudaron a resolver porque los paneles se nos estaban deformando cuando los teníamos expuestos al sol y no era un color oscuro como para pensar de que la oscuridad, ¿verdad? Estaba haciendo que el sol calentara además el panel, pero fuimos analizando y analizando hasta que encontramos que el agua de lluvia se nos quedaba emposada en los paneles, en la parte superior ¿verdad? Encima del panel, y se producía un efecto lupa, y ese efecto lupa nos estaba derritiendo el EPS, y eso nos llevó a hacer un retrabajo. Pero todas esas investigaciones y todo el apoyo técnico de Stow lo tuvimos todo el proceso, todo el camino. Qué bien, Carlos. Qué bien. No sé, amigos, esto, comunidad, esto, si tienen alguna pregunta adicional. De verdad que aquí nos podríamos quedar conversando un rato largo. Yo pensaría que seguramente amerita Juan Pablo y Carlos una nueva reunión, porque yo pienso que el ver esto y el testimonio de ustedes es muy valioso y eso pues va a motivar a la utilización de estos sistemas y no solamente el sistema del stop panel, sino el sistema de aislamiento térmico que sin duda alguna, pues ustedes ya lo han dicho, no necesitamos decirlo nosotros que somos los stops, pero digamos que con una experiencia como la de ustedes, sin duda alguna, tenemos una herramienta muy importante. Entonces, pues yo, si no hay ninguna otra pregunta por ahora, yo los invito a una nueva experiencia. Yo pensaría que ya cuando el edificio esté terminado y tengamos, digamos que ya el documento completo con el resultado de las ventanas y las cosas y todos los interiores, pensaría que es una buena experiencia de terminar ya lo que ustedes nos han contado, que vuelvo y les repito, realmente es de esas cosas impresionantes, o sea, y uno se siente muy emocionado al ver que tuvimos esa experiencia tan cerca y que la tenemos a la mano y que la podemos en cualquier momento replicar en cualquiera de los otros países vecinos. Entonces están invitados a una nueva charla aquí con nosotros, un conversatorio seguramente podría ser y nos tomaríamos un café virtual seguramente. No puedo decir que el mejor es el de acá porque ustedes compiten mucho con nosotros, pero de cualquier manera lo podemos repetir y les pediría pues que para el año entrante tengamos otra oportunidad de pronto ya para hacer un poco más testimonial, porque seguramente uno de los temas es lo bueno y lo malo y lo feo, como podría ser una buena lección que pudiéramos tener para todos. Entonces, Juan Pablo, Carlos, en nombre de esto, nuevamente les damos muchísimas gracias por su tiempo, por su experiencia. Realmente ha sido una charla supremamente nutritiva y creo que cerramos con broche de oro nuestras capacitaciones virtuales del año 2020. Y qué bueno con una experiencia como la de ustedes y con la utilización del Stop Panel Technology. O sea, de nuestra parte, muchísimas gracias. Antes de salir, pues desearles lo mejor, que se sigan cuidando, que ojalá pues esta pandemia la logremos superar muy pronto y de pronto ya visitar el proyecto presencialmente.
no verlo en los videos porque se ve muy bonito cómo se dice todo y se instala tan rápido. O sea, esos 35 minutos en 2 segundos realmente es impresionante. O sea, toca llegar a eso en temas de eficacias y efectividad, Carlos. Entonces, pues yo les deseo una feliz Navidad, les deseo un muy feliz año, que tengamos un 2021 ya con parte de estos problemas de pandemia superados y muy agradecido. O sea, yo pienso que estamos muy agradecidos por esta charla que sin duda alguna vale la pena repetirla y va a estar grabada y va a estar colgada en nuestra plataforma de Facebook. Y pues no sé si ustedes quieran terminar con algo más, pero muy agradecido por el cierre de estas capacitaciones de esto Community, Juan Pablo y Carlos. De nuestra parte, Juan Camilo, agradecerles, Juan Camilo, Lina, todo el apoyo, bueno, Rey, Rolando también, que nos atienden aquí, agradecerles todo el apoyo, agradecerles a ustedes el espacio. Y de mi parte aquí en el país también agradecerle a todo el equipo de Fase Urbana y a Vilco por la confianza que nos dieron para el desarrollo de este proyecto y todas las personas que han estado involucradas. Y estamos a la orden. Yo creo que esta es una comunidad para compartir experiencias y nos encantaría, en caso de cualquier duda, cualquier inquietud, nos ponemos a la orden y nos encantaría poder compartirles las experiencias, lo bueno, lo bonito, lo malo, lo feo, que hemos vivido para que no se repitan, que parte de eso también es nuestra filosofía. Agradecerles de verdad a todos, bueno, a ustedes el espacio, a todos el soporte que nos han brindado y desearles de nuestra parte, de Fase Urbana, a todos los presentes, igual felices fiestas y que tengan una feliz Navidad y un próspero 2021. Yo también, Juan Camilo, muchas gracias. Y Lina, gracias por el espacio. Ray, Rolando también por siempre el apoyo. Y también desearles una feliz Navidad, un feliz año nuevo. Que dicha que se acaba el 2020, que el 2021 sea mejor para todos, que ya llegue esa vacuna y nos la pongan a toditicos. Ok, yo creo que Ray quiere decir algo, yo creo que Ray, yo creo que quiere cerrar la charla de hoy. No, además les iba a dar muchas gracias a Carlos y a Juan Pablo, igual Juan Camilo, gracias a todos. Yo sabía que querías terminar con broche de oro, Ray, no podías quedarte callado. Nada que ver. Ok, no, nuevamente muchísimas gracias Juan Pablo, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Estamos aquí listos para que la podamos volver a ver, porque sin duda alguna es una gran experiencia que tenemos que ver cómo la repetimos. Y nuevamente muchísimas gracias y que tengan ustedes todos una muy feliz noche. Y saludos y pura vida, Juan Pablo y Carlos. Pura vida, Juan Camilo. Y a todos. Feliz noche para todos y muchas gracias. A ustedes.